El sol de la mañana apenas comenzaba a romper el frío acero de la Sierra de Guadarrama, proyectando sombras largas y espectrales sobre el campo de tiro de la base de operaciones especiales, el Centinela. Un lugar donde el eco de cada disparo no era solo sonido, sino una declaración de intenciones. Allí, en la antesala de la excelencia, un grupo de reclutas, jóvenes y ansiosos, se apiñaba alrededor del sargento mayor Ramiro Navarro. Para ellos era el Halcón, una leyenda viva, un tirador de élite cuyo historial parecía tallado en la propia roca de la montaña. Su voz, rasposa y autoritaria, resonaba entre los barracones de metal corrugado, cortando el aire helado con la precisión de un proyectil. «Aquí no hay sitio para los blandos», bramó Navarro, su mirada recorriendo a los reclutas con una intensidad que buscaba fisuras. «Ni para los que no entienden lo que significa la precisión. Esto no es la cocina de la base, muchachos. Aquí se forjan hombres de verdad, no meros preparadores de guisos». Su voz, cargada de desdén, se clavó entonces en Mateo Vargas, un hombre de unos 40 y tantos, con el uniforme de intendencia impecable, tan blanco y sin arrugas, como si nunca hubiese conocido el vapor de una olla. Pero su postura delataba un cansancio, no físico, sino de años. Mateo, el cocinero principal de la base, había sido invitado a participar en la primera prueba de puntería del curso de francotiradores. Una invitación, por supuesto, que era una humillación pública, orquestada por Navarro, quien lo consideraba un estorbo, una mancha en la pureza de su templo de élite. Mateo, con una carabina reglamentaria que parecía tan ajena a sus manos como un bisturí a un albañil, disparó con una torpeza casi coreografiada. El estampido fue anémico, el retroceso simulado. Sus tiros, o lo que parecían serlo, apenas rozaron el borde del blanco a 100 metros, bailando caprichosamente alrededor del objetivo como moscas despistadas. Las risas contenidas de los reclutas estallaron en un murmullo que se extendió por el campo de tiro. Navarro, con una sonrisa de desprecio que deformaba su rostro curtido, le arrebató el arma. «Vuelva a sus pucheros, cocinero. Aquí se forjan hombres de verdad. La precisión se gana con sudor y sangre, no con aceite de oliva». Mateo asintió en silencio. Su rostro era una máscara impasible, una tabla rasa donde no se podía leer emoción alguna. Se retiró con la misma calma y lentitud con la que había llegado, como una sombra que se desvanece con la luz. La escena diseñada para su escarnio se ejecutó a la perfección. O eso parecía. Pero nadie allí percibió el detalle que importaba. Solo el capitán Lucas Torres, oficial administrativo del curso, observó la escena con una curiosidad que iba mucho más allá de la burla. Había algo en la quietud de Mateo que no encajaba, una serenidad casi antinatural para alguien sometido a tal humillación. Aquel silencio no era recuo, era cálculo, la verdadera historia de aquel cocinero, la que la base ni siquiera sabía que necesitaba escuchar, solo empezaba a escribirse. Si te apasionan las historias donde el control derrota al ruido, quédate, porque el detalle aquí lo cambia todo. El Centinela no era una base cualquiera. Enclavada en las faldas de la Sierra de Guadarrama, era un santuario de la disciplina, un crisol donde se forjaba la élite de las fuerzas especiales españolas. El aire, cortante y puro, olía a pino, a pólvora quemada y a la tensión palpable de la superación constante. Aquí, la precisión era una divinidad, una virtud innegociable, y la debilidad, el pecado capital. Los barracones de hormigón y chapa, alineados con una simetría militar, reflejaban la rigidez del sistema. Cada rutina, cada ejercicio, cada palabra estaba diseñada para eliminar lo superfluo, para afilar la hoja hasta que solo quedara el acero más puro. El sargento mayor Navarro era el guardián de ese templo. Su figura recia y autoritaria encarnaba la vieja escuela, la de la mano dura y la exigencia sin límites. Era el paradigma del francotirador, un hombre cuyo instinto era tan agudo como su vista, pero su autoridad, forjada en méritos incuestionables, había comenzado a corroerse con una arrogancia que se manifestaba en desprecio hacia todo lo que no encajaba en su estrecho molde de la perfección. Mateo Vargas, el cocinero,
Era la antítesis de todo lo que Navarro representaba. Un hombre de fogones, de rutinas predecibles y de gestos medidos, que para Navarro no era más que un estorbo, una anomalía en un ecosistema diseñado para lo excepcional. El incidente en el campo de tiro, lejos de apaciguar el desdén de Navarro, lo encendió aún más. Su humillación al cocinero había sido un acto de reafirmación pública, un mensaje claro a los reclutas sobre quién establecía las reglas y los estándares. Pero el universo a veces tiene formas sutiles de recordarnos que el control absoluto es una ilusión. La escalada de presión continuó. Navarro, sintiéndose desafiado por la simple existencia del cocinero en su perímetro de hombres de verdad, decidió que cada oportunidad sería un nuevo escenario para el escarnio. Era el momento de purgar la impureza. Días después, la noche se extendió sobre el denso bosque de pinos, una oscuridad que se tragaba la luz de las estrellas y los ruidos más allá del susurro del viento. Los reclutas de Navarro se encontraban en un ejercicio de navegación nocturna, una prueba diseñada para empujar los límites de la orientación y la resistencia. Equipados con los dispositivos más avanzados, se adentraban en el laberinto natural de la sierra. Pero entonces, la brújula maestra del equipo, una pieza de tecnología punta, desapareció. No se extravió, simplemente ya no estaba. El pánico cundió entre los reclutas. Una penalización severa, incluso la expulsión del curso, se cernía sobre ellos. El sistema, implacable, no perdonaba errores de navegación. Fue Mateo, asignado a la logística de retaguardia, quien apareció en ese momento de caos. El cocinero, sin que nadie se lo pidiera, sin una palabra, de su bolsillo sacó una brújula de latón gastado, un objeto antiguo y humilde que contrastaba con la tecnología perdida. La observó con calma, con una lentitud exasperante que, sin embargo, transmitía una extraña autoridad. Y sin decir una palabra, trazó una ruta alternativa en la tierra utilizando un palo. Su mano, firme, dibujó líneas que nadie entendía del todo, pero que parecían tener un propósito. Con gestos lentos y deliberados, señaló la dirección, corrigiendo el rumbo del equipo extraviado. El equipo de Navarro, siguiendo las indicaciones silenciosas de Mateo, logró reagruparse antes del amanecer, evitando una penalización que habría sido devastadora. Navarro, aunque visiblemente molesto por la intervención del cocinero, lo atribuyó a la suerte de principiante y a su conocimiento del terreno, adquirido, supuso, durante sus paseos para recoger setas o hierbas para sus guisos. No podía ser otra cosa. La idea de que un cocinero pudiera poseer una habilidad tan intrínseca para la orientación era una afrenta a su propia experticia. Pero el incidente sembró una semilla de duda entre algunos reclutas. Habían visto algo que desafiaba la lógica del sargento mayor, y Torres tomó nota mental de la precisión de Mateo. Un detalle que muchos pasaron por alto, una mera coincidencia, pero que, para quienes entienden el sistema, era una señal, y el protocolo, sin que nadie lo dijera en voz alta, había dejado de ser rutina para convertirse en una herramienta de evaluación. Todavía creían que tenían el control. La escalada de presión continuó, implacable. El sargento mayor Navarro, incapaz de sacudirse la sombra del cocinero que había desfilado frente a su autoridad, decidió intensificar el escarnio. Para reafirmar su dominio y la supremacía de sus reclutas, ideó una serie de pruebas voluntarias de identificación de objetivos a larga distancia. El objetivo real, por supuesto, era humillar a Mateo de nuevo, públicamente, en un terreno donde la vista y la experiencia eran supuestamente lo único que importaba. La base entera, desde los aspirantes hasta el personal de apoyo, fue invitada a participar. La coacción era sutil, pero efectiva. Nadie rechazaba una invitación del halcón. Desde un puesto de observación elevado, se les pedía identificar detalles específicos en un objetivo situado a unos 800 metros de distancia. Un maniquí, vestido con uniforme de camuflaje, semi-escondido entre la vegetación rala. Una tarea que requería no solo agudeza visual, sino también una interpretación experta del entorno, un ojo entrenado para discernir lo relevante de lo superfluo. Los reclutas más avesados
equipados con prismáticos de última generación, luchaban por distinguir los patrones, por captar la diminuta anomalía que les daría la ventaja. Eran rápidos, impetuosos, llenos de la energía de la ambición. Y entonces llegó el turno de Mateo Vargas, el cocinero. Se acercó al puesto de observación con su uniforme impoluto, llevando consigo unos prismáticos de patrulla estándar, desgastados por el uso, casi anticuados. Con una lentitud exasperante, que ponía a prueba la paciencia de Navarro y los reclutas, Mateo observó el objetivo. Sus movimientos eran pausados, deliberados, como si cada milímetro de su campo de visión fuese escaneado con una precisión forense. No había prisa, no había nerviosismo, solo una calma metódica. La muesca en el tercer ladrillo de la esquina inferior derecha, anunció Mateo, su voz monótona, casi inaudible sobre el zumbido de la base. Luego, tras una pausa aún más larga, añadió: el reflejo en la hebilla del cinturón del maniquí, el hilo suelto en el bolsillo superior izquierdo. Sus descripciones eran tan quirúrgicas, tan increíblemente precisas, que al verificar con ópticas de mayor aumento y equipos de medición láser, resultaban correctas hasta el más mínimo detalle. Los reclutas se miraban entre sí, un murmullo de incredulidad creciendo en el aire. ¿Cómo era posible que un hombre que pasaba sus días entre ollas y sartenes, con unos prismáticos tan básicos, pudiera ver lo que ellos, con su entrenamiento de élite y equipo de vanguardia, pasaban por alto? Navarro, furioso, no pudo contener su ira. Su rostro, antes una máscara de desdén, se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia. «¿Información privilegiada?», gritó, acusándolo sin pruebas. «Esto es un truco, no puede ser». Pero no pudo probar nada. Las cámaras grababan, los observadores tomaban notas. No había rastro de fraude, solo una capacidad de observación que desafiaba toda lógica. La humillación pública se había invertido. El problema, se susurraba ya, no era la técnica. Era la cultura que se negaba a ver más allá de las apariencias. El capitán Lucas Torres, quien había estado siguiendo la trayectoria de Mateo con una mezcla de sospecha y creciente admiración, no pasó por alto este detalle. Su informe, pulcro y objetivo, llegó a la mesa de la coronel Elena Ortiz, jefa del centro de adiestramiento. Una mujer de mirada fría y analítica, cuyo control era tan férreo como el acero de Guadarrama. El informe no contenía juicios de valor, solo hechos, la inusual capacidad de observación del cocinero. La coronel Ortiz, al leerlo, esbozó una sonrisa casi imperceptible, un brillo fugaz en sus ojos. Nadie entendía lo que aquello significaba. Ellos aún creían tener el control. Comenta control si percibiste la verdadera razón detrás de su silencio. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, durante una sesión de calibración de rifles de francotirador, el arma asignada temporalmente a Mateo apareció con un detalle anómalo. Era una vieja setme de precisión, utilizada para una prueba simbólica de limpieza, un gesto condescendiente de Navarro para mantener al cocinero ocupado. Pero el punto de mira, aquel que garantizaba la precisión milimétrica, estaba ligeramente desalineado. Un sabotaje sutil, casi imperceptible, diseñado para asegurar un fracaso estrepitoso. La mano que lo hizo sabía exactamente dónde golpear. Mateo, ajeno a las miradas burlonas de Navarro y sus acólitos, se acercó al rifle. Su rostro seguía siendo una caja negra, impenetrable. No había un atisbo de sorpresa ni de frustración. Con una calma metódica que helaba la sangre, ajustó el visor. Sus dedos se movían con la lentitud de un cirujano. Cada giro, cada clic del mecanismo, ejecutado con una precisión que parecía imposible para alguien que no fuera un experto tirador. Era como si el rifle, un objeto inanimado de metal y madera, respondiera a su toque, corrigiendo su defecto con una obediencia casi orgánica. Cuando llegó su turno de disparar, el campo de tiro se sumió en un silencio tenso. Las condiciones eran adversas. Un viento cruzado que soplaba con fuerza, una ligera bruma matinal. Navarro se relamía, esperando el estruendo del fracaso, la confirmación de su tesis. Pero en lugar de fallar estrepitosamente, los 3 disparos de Mateo
formaron un grupo sorprendentemente cerrado a 500 metros. Un patrón que muchos tiradores de élite habrían envidiado incluso con un arma perfectamente calibrada y en condiciones ideales. El sonido de los proyectiles impactando el blanco se sintió como un eco del tiempo, un martillo golpeando el yunque de las convicciones de Navarro. Navarro, incapaz de contener su ira y su ego destrozado, gritó. Su voz rasgó el silencio con la furia de un animal acorralado. «Trampa, esto es trampa. Este hombre no puede ser tan bueno. Exijo una auditoría de su equipo y su historial. Esto es imposible». La coronel Ortiz, que, por casualidad, se encontraba presente en el campo de tiro observando las pruebas, se adelantó. Su presencia impuso un respeto inmediato. Su mirada, pétrea y penetrante, se posó primero en Navarro, luego en Mateo. Un asentimiento. Un gesto pequeño pero cargado de un peso institucional inmenso. «Proceda, sargento mayor», dijo, su voz tranquila y autoritaria. «El protocolo es claro. La transparencia es la base de nuestra excelencia. La auditoría. Un equipo independiente, ajeno a las dinámicas internas de la base, fue convocado de inmediato. Expertos en balística, en mantenimiento de armamento, en psicología de élite. Su tarea era simple: verificar cada detalle del equipo de Mateo, su arma, sus municiones, y analizar su técnica poco ortodoxa. El proceso fue frío, objetivo y meticuloso. Desmontaron el rifle, analizaron cada componente, cada ajuste. Examinaron las tablas de tiro de Mateo, buscaron cualquier indicio de manipulación, de ventaja externa. El informe resultante fue un documento conciso, sin florituras. No encontró irregularidades en el equipo de Mateo, ni en su munición, ni en el arma defectuosa, que una vez revisada, mostraba el sutil ajuste realizado por el cocinero. El informe, con una frialdad casi clínica, solo destacaba la inusual habilidad para adaptarse a condiciones adversas y una capacidad innata para la corrección balística en tiempo real. No había trampas, solo una aptitud que desafiaba la comprensión, una evidencia irrefutable que el sistema, a través de sus propios mecanismos de verificación, validaba. Esto solo avivó la frustración de Navarro. Su honor, su reputación, su control sobre la narrativa de la base estaban siendo pulverizados por un cocinero. Se sentía desafiado públicamente, acorralado por la precisión innegable de Mateo. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación calculado, propuso un desafío final para cerrar el curso de francotiradores. Una prueba de tiro de extrema distancia, abierta a todo el personal, cualificado y no cualificado de la base. Que el cocinero demuestre si su suerte llega tan lejos, espetó Navarro con una sonrisa forzada. Era su última carta, su todo o nada. La coronel Ortiz, escuchando la propuesta, asintió de nuevo. Esta vez el brillo en sus ojos era más evidente, un destello de algo que nadie supo descifrar. Aprobó la propuesta de Navarro, pero añadió una condición que elevaba el desafío a la estratosfera de lo imposible. El objetivo final estaría a más de 3 kilómetros, una distancia que rozaba lo irrealizable incluso para la mayoría de los francotiradores más experimentados del mundo. Era una distancia donde la balística se convertía en una ciencia casi mística, donde el viento, la temperatura, la humedad y hasta la rotación de la Tierra jugaban un papel decisivo. La mesa estaba puesta, la partida final iba a jugarse. Y Mateo, el cocinero silencioso, estaba a punto de sentarse a la mesa con una mano que nadie había anticipado. El día del desafío final amaneció con un viento traicionero, un capricho de la sierra que barría el valle con ráfagas impredecibles, añadiendo una capa más de dificultad a lo que ya era una quimera. La atmósfera en la base El Centinela estaba cargada de una expectación casi eléctrica. Reclutas, oficiales, personal de apoyo, todos se congregaban en la zona de observación, una marea silenciosa de uniformes y rostros tensos. El objetivo, un blanco de 2 metros cuadrados, con la silueta apenas discernible de una figura humana, se encontraba a una distancia que desafiaba la razón. 3.200 metros. Era una mancha en el horizonte, casi una ilusión óptica,
un punto insignificante en la inmensidad del paisaje. Las cámaras térmicas y los drones de observación, desplegados con precisión milimétrica, estaban listos para registrar cada detalle, cada microsegundo del evento. El protocolo era estricto, la evidencia visual irrefutable. La primera en la línea de tiro fue Navarro. Con su rifle de precisión de última generación, una extensión de su propio ego, se postró. Su concentración era absoluta, su respiración controlada. El halcón era un maestro en su arte, y esta era su última oportunidad de reafirmar su supremacía. Apuntó, contuvo el aliento, disparó. El estampido rasgó el aire con violencia. 1 segundo, 2, 3. La voz del observador, distante y monótona, llegó por radio. Impacto a 7 metros a la derecha del objetivo. Desviación por viento. La frustración era palpable. El proyectil, desviado por el viento, había impactado a varios metros del objetivo. Un error que a esa distancia era casi una norma. Otros tiradores de élite lo intentaron. Uno tras otro, hombres con años de experiencia y la mejor tecnología. Sus resultados fueron similares: desviaciones por viento, por microcambios en la temperatura, por la curvatura de la Tierra. La precisión se escapaba como arena entre los dedos, la impotencia crecía, el silencio se hacía más denso. La idea de alcanzar ese objetivo a esa distancia se solidificaba en la mente de todos como un imposible. Era, decían los expertos, un tiro de pura suerte, o de un milagro. Entonces, el turno de Mateo Vargas, el cocinero. Se acercó a la línea de tiro. No llevaba el rifle de última generación que había fallado en manos de Navarro. Traía consigo su viejo fusil de francotirador de dotación, un robusto Barrett M82A1, revisado y calibrado por el equipo de auditoría. Una máquina de guerra probada, pero sin el halo de novedad de los otros. Su rostro seguía siendo una caja negra, inescrutable. No dijo una palabra. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi ceremoniales. Sacó su brújula de latón gastado, la misma que había usado en el bosque, y la observó con una calma que desarmaba. Luego miró el anemómetro. La tabla balística, que otros consultaban con ansiedad, fue revisada por Mateo con una serenidad pasmosa. No había signos externos de tensión, ni siquiera de esfuerzo. Ajustó la mira del Barrett con una precisión milimétrica, cada clic, cada giro, ejecutado con la certeza de quien conoce cada fibra del instrumento. Ignoró el murmullo de la multitud, el peso de todas las miradas clavadas en él. Un silencio tenso se apoderó del campo de tiro, solo roto por el aullido fantasmagórico del viento que barría el valle. Mateo respiró hondo. Contuvo el aliento con una lentitud infinita, como si el tiempo mismo se ralentizara a su alrededor. Y disparó. El estampido del rifle, seco y potente, rasgó el aire con una violencia que hizo temblar el suelo. Un segundo después, un observador, cuya voz era habitualmente monótona, gritó por radio, con una excitación incontrolable: «Impacto, directo al centro. Repito, impacto en el centro del blanco». Las imágenes del dron, transmitidas en tiempo real a las pantallas de la zona de observación, confirmaron la hazaña. El proyectil había impactado con una precisión brutal, justo en el centro de la silueta a 3.200 metros. Un silencio atónito, esta vez absoluto, se apoderó de todos. Los reclutas se miraban incrédulos, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y admiración. Navarro palideció. Su ego, tan inflado por años de alabanzas y autoridad, se desmoronaba en 1000 pedazos frente a la evidencia irrefutable. Su mirada se clavó en Mateo, pero no había rastro de burla, solo un vacío abismal. La historia en ese momento ya había decidido el desfecho. Fue entonces cuando la coronel Ortiz se adelantó. Su figura, imponente, se movía con la determinación de quien ha visto todo y lo ha calculado. Su voz, clara y autoritaria, resonó por los altavoces de la base, cortando el silencio como una hoja afilada. Soldados, oficiales, lo que acaban de presenciar no es un milagro ni suerte de principiante. Es el resultado de la disciplina férrea, el talento innato y la precisión que solo se forja en el crisol de la verdadera maestría.
Hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo a la multitud antes de posarse finalmente en Mateo Vargas. Y en cuanto al cocinero Mateo Vargas, continuó la coronel, su voz ahora cargada de una revelación que detendría el aliento de cualquiera, permítanme aclarar su verdadera identidad. Mateo no es un simple intendente. Es el chef fantasma, uno de los francotiradores más condecorados de la historia de nuestras fuerzas especiales. Un operativo de élite, asignado a esta base en una operación encubierta de auditoría cultural. La bomba había caído. El asombro se transformó en un respeto mudo, casi reverencial. La coronel Ortiz explicó la misión de Mateo con la frialdad de un informe oficial. Su objetivo era evaluar la ética y la profesionalidad de nuestro programa de élite. Su misión era identificar fallos sistémicos y corregir la arrogancia que había comenzado a corroer la excelencia de esta unidad. Y ha cumplido su objetivo. La coronel Ortiz no se detuvo ahí. Su mirada se clavó en Navarro, quien se encogía bajo el peso de la verdad. El sargento mayor Navarro será relevado de sus funciones con efecto inmediato, pendiente de un consejo de guerra por conducta impropia, sabotaje y por comprometer la integridad de este programa de adiestramiento. La corrección institucional fue swift, implacable. El capitán Torres, quien había sospechado la verdad desde el principio, fue ascendido y puesto al mando del renovado programa de francotiradores con Mateo Vargas, el chef fantasma, como su asesor estratégico. El centro de adiestramiento sufrió una profunda reestructuración. El enfoque regresó a los valores fundamentales: la humildad, el trabajo en equipo, el respeto por la cadena de mando y la verdadera precisión, aquella que no necesita alardes. Mateo Vargas regresó a sus tareas en la cocina, pero su presencia ahora imponía un respeto reverencial. Su leyenda crecía en susurros por los barracones, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza a menudo se esconde tras la apariencia más humilde. La precisión no grita, susurra en la consecuencia. Si quieres más historias así, donde la prueba calla la arrogancia, ya sabes dónde encontrarme.